Muy buenas tardes amigos, gracias por estar otra vez en Lo que pasa en América. Mi nombre es Pascual Pérez y les recuerdo que este programa se transmite todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por Super Canal. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca del enfoque diferente que tratamos de darle al problema que existe ahora mismo, el coronavirus. Pero le dimos un enfoque completamente diferente a lo que ustedes han estado siendo expuestos en los diferentes medios de comunicación. Yo les dije que no íbamos a hablar acerca de la cantidad de pacientes, cuántos hay diagnosticados, cuántos han muerto, dónde está el coronavirus ahora, etcétera, etcétera. No, yo les dije que alguien se distrajo en este asunto. Y le dije muchas veces que guerra avisada no mata a soldados y que si lo mata es por descuidado. Y que le dije también que si estamos en este tremendo problema es porque alguien obviamente se descuidó. Yo hice una comparación acerca de cómo en los países del Caribe, cuando se anuncia que hay un huracán que está formándose en las costas de África, todos los países del Caribe le dan seguimiento. Y según se va acercando, de acuerdo a los diferentes modelos, los diferentes países del Caribe empiezan a planificar cómo van a responder ante una inminente llegada de ese huracán. Entonces, no es posible que un huracán llegue a una isla del Caribe y cause una catástrofe mayor sin que haya habido una preparación. Nosotros tuvimos el caso del huracán María en Puerto Rico, pero sí hubo una preparación en Puerto Rico, hubo una preparación en República Dominicana, en Venezuela, en las diferentes islas. El huracán fue mucho mayor de lo que la isla pudo soportar. Pero así como se preparan los países del Caribe para enfrentar la inminente llegada de un huracán, así deben los diferentes países, ciudades y estados prepararse para la llegada del coronavirus, que eventualmente se sabía que iba a llegar porque fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos preguntamos en esa ocasión, ¿qué pasó? ¿Por qué nos agarró tan desprevenidos? Dijimos que cuando empezó este virus y empezaron a aparecer las primeras víctimas en China, Estados Unidos estaba distraído en otras cosas. Vimos que cuando empezó la primera víctima en Estados Unidos, estábamos envueltos en el famoso impeachment. Todos los líderes políticos estaban involucrados y poniendo su atención en el juicio político contra Donald Trump. Y yo dudo que alguien se haya preparado para eso. ¿Por qué? Porque no estuviéramos en el presente atolladero en que nos encontramos, donde tanta gente han perdido sus trabajos y peor aún, tantas personas han perdido sus vidas. Yo digo que nada de esto hubiese sido necesario si los líderes del país, de los estados y de las ciudades se hubieran tomado su trabajo en serio y hubiesen puesto atención a lo que estaba pasando en el mundo y a lo que eminentemente iba a venir, una pandemia, que es lo que nos encontramos en este momento. Yo soy de los que digo que no me creo todos los cuentos que nos hacen. Por ejemplo, una de las historias que yo no me creo es que este virus se originó por un famoso murciélago. Yo no creo eso. Yo he estado leyendo acerca del tema de los murciélagos y he visto que los murciélagos existen por miles y miles y miles de años y nunca se ha visto que hayan transmitido un virus a un ser humano, a pesar de que ha habido múltiples reportes de mordeduras de murciélagos a humanos y el mayor daño que le han causado es la rabia. Entonces,
no he visto nunca que se haya reportado en ningún momento en la historia del mundo que haya habido una transmisión de un virus de esta magnitud a un ser humano. Sí entiendo que la primera víctima que aparece documentada es una persona que se dice que trabajaba en un mercado de animales raros o animales no domesticables y que entre ellos manejaban murciélagos. No significa que haya adquirido ese virus ahí. Pudo haberlo adquirido en alguna otra parte. Entonces, no me trago ese cuento. All right. Por otra parte, ha habido una serie de información y desinformación acerca de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué pudo haberse hecho y qué no podía haberse hecho debido a las circunstancias en las cuales se desarrolló. Así que en el siguiente segmento yo les voy a detallar cuáles son las diferentes opiniones de personas entendidas en este asunto. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos. Desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio, les invitamos a ver Lo que pasa en América. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Reportajes, análisis, entrevistas y comentarios. Lo que pasa en América. Domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal, la señal que nos une. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Muy bien, señores, gracias por estar de nuevo en Lo que pasa en América. De nuevo, mi nombre es Pascual Pérez. Este programa se transmite todos los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Este es el segundo segmento del programa y en el segmento anterior yo les indicaba que la semana anterior dimos un enfoque un poquito diferente acerca del asunto del coronavirus, sobre todo en lo que se trata del manejo que hubo con el coronavirus. Muchas personas, terminé el segmento diciéndoles que muchas personas han expresado sus opiniones acerca de qué hizo quién, qué hizo cada gobierno y demás. Y también le decía que los políticos y los líderes del país a todos los niveles estaban enfocados en el juicio político contra Donald Trump mientras se acercaba a nuestras ciudades y a los Estados Unidos esta pandemia del coronavirus. Entonces nadie le estaba prestando atención y por lo tanto nadie se preparó. Yo quería responder las inquietudes de muchas personas quienes han expresado que por qué no se hizo esto, por qué no se hizo otro, cuál es el rol del presidente, cuál es el rol del gobernador, cuál es el rol del alcalde. No sé si ustedes recordarán cuando los ataques a las Torres Gemelas en septiembre del año 2001, que hubo un desastre en Nueva York.
¿Ustedes recuerdan quién fue quien manejó esa crisis? No fue el presidente George Bush, quien era el presidente de entonces. Fue el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. No sé si ustedes recuerdan también en el año 2005, cuando el huracán Katrina afectó las costas de New Orleans en el estado de Luisiana. También era el presidente George Bush, pero él no fue quien se ocupó de las labores de planificación, rescate y demás. Fue el alcalde Ray Nagin de Luisiana, perdón, de la ciudad de New Orleans en el estado de Luisiana. Y lógicamente el gobernador de Luisiana se ocupó de la parte que le corresponde. Esto se lo digo porque muchas personas no entienden cómo funciona los diferentes niveles de gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo vengo de la República Dominicana. República Dominicana, el presidente es quien nombra al gobernador y es quien le da órdenes al gobernador. Y es quien dispone de todos los recursos, de la policía y demás. En los Estados Unidos eso no funciona de esa manera. En los Estados Unidos no es el presidente quien le da órdenes a los alcaldes, ni le da órdenes a los gobernadores. Cada gobernador es responsable de su estado. Cada alcalde es responsable de su ciudad. El gobierno federal no fue quien nombró a los estados, ni formó a los estados, ni nombró a los gobernadores. Fueron los estados en sí quienes formaron el gobierno federal. Fueron los estados quienes formaron la Constitución de los Estados Unidos y quienes crearon la posición de presidente. Pero cuando se creó esa posición, a través de la Constitución de Estados Unidos, fue muy claro que los estados querían conservar su autonomía. No querían un rey que estuviera dándoles órdenes, ni que estuviera interfiriendo en los asuntos de sus estados. Por eso en la Constitución de Estados Unidos, cada estado conserva su autonomía. Cada estado tiene su propia legislatura, forma sus propias leyes, dicta sus propias leyes. Cada gobernador es el encargado de manejar el presupuesto. Cada alcalde de una ciudad tiene también un consejo municipal formado por ediles o concejales y también tienen su propio presupuesto, hacen sus propias ordenanzas y ningún presidente puede venir a darle órdenes. Claro, en caso de una crisis o una catástrofe como nos encontramos hoy, el gobierno federal ofrece su ayuda, como debe ser, a cada estado y a cada ciudad que se encuentre afectada por ello. Por esa razón, muchas personas quienes no tienen el suficiente tiempo viviendo en Estados Unidos, creen que el presidente de Estados Unidos puede hacer todo lo que quiera. No es así. Ya ustedes han visto cómo hay estados que hacen sus propias leyes. Por ejemplo, en estados como Colorado, la marihuana es legal. La posesión de marihuana en Washington es legal. En el gobierno federal no es así. Hay estados que tienen ciudades santuarias. No le prestan colaboración al gobierno federal en materia de inmigración. Y así por el estilo. Cada estado tiene su autonomía, pero también cada estado es responsable de lo que sucede en su estado. Y cuando necesita ayuda, pueden solicitar la ayuda al gobierno federal, pero el gobierno federal no puede usurpar las funciones ni del gobernador ni las funciones del alcalde. En el caso actual, las ayudas que se le han solicitado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han estado llegando. Y a mí me sorprende que, por ejemplo, el gobernador, cuando tiene 1,000 y algo de personas en hospitales, dice que necesita 40,000 respiradores. Yo no me explico la razón que si él tiene
4.000 respiradores ya, más en un almacén, más lo que están ya en los hospitales, que dan más que suficiente para la situación en que se encuentra. Él dice que él no explica al pueblo que él tiene esa cantidad y tiene un reportero que venir a sacar esa información y decirle que los respiradores están en un almacén en New Jersey cuando la crisis está en Nueva York. El estado de Nueva York es lo suficientemente grande para poder guardar sus propios respiradores. No necesita que aparezcan almacenados en New Jersey. Desde luego, el presidente tiene la obligación de prestar toda la ayuda que esté a su alcance para poder solucionar la crisis. Ahora bien, hay otro asunto que a mí me inquieta mucho, y es que, como dije al principio del segmento anterior, cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre del año 2001, quien estaba manejando la crisis era el alcalde Giuliani. Luis Giuliani no aparecía todos los días pasando horas y horas y horas frente a un grupo de cámaras de televisión como si tratara de un show. A Giuliani había que hablar con él en el campo y un reportero tenía que, si quería hablar con él, tenía que ir a caminar con él en medio de la crisis, dando órdenes, verificando que las cosas se estuvieran haciendo, no sentándose horas muertas, hablando y contando víctimas y contando muertos. Yo dije en una ocasión anterior que esta crisis pudo haberse resuelto ya hace tiempo y mucho antes. Y eso se lo voy a explicar en el segmento siguiente cuando regresemos de la pausa. Adelante. Desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio, les invitamos a ver Lo que pasa en América. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Reportajes, análisis, entrevistas y comentarios. Lo que pasa en América. Domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal, la señal que nos une. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Gracias por estar de nuevo en Lo que pasa en América. En el segmento anterior, el segundo segmento, yo les explicaba cómo íbamos a discutir algunas opciones que pudieron haberse tomado para evitar que esta pandemia llegara a los Estados Unidos de la manera que ha llegado, sobre todo al área de Nueva York. Yo había dicho en un programa anterior que una vez se empezaron a detectar los primeros casos, era muy fácil aislar a los primeros contagiados si se hubiese utilizado los hoteles de Nueva York que estaban quedando vacíos por la suspensión de vuelos. En ese sentido, yo decía que mucha gente hubiesen podido conservar su trabajo. Pero más aún,
cuando aparecieron los casos en el área de Westchester, sobre todo en la ciudad de New Rochelle, el condado más cercano de la ciudad de Nueva York es el condado de El Bronx. Los contagiados pasaron del Bronx, de New Rochelle, muy probablemente que para el Bronx, y del Bronx muy probablemente para Manhattan. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Manhattan, la ciudad de Nueva York tiene 5 grandes condados. Y el que más se menciona es Manhattan, porque era originalmente el único condado que formaba la ciudad de Nueva York. Después se fueron agregando los demás condados. Y la isla de Manhattan en sí, Manhattan es una isla. La isla de Manhattan en sí es una isla muy pequeña. Y para llegar a Manhattan hay que llegar, ya sea pasando un puente, pasando un túnel, o por un ferry, un barco, o por trenes subterráneos. No hay manera de llegar a Manhattan si no es así. O sea, lo más fácil que había de aislar era la isla de Manhattan, porque Manhattan es una isla. Yo no me explico cómo no se aisló Manhattan. Si se impide el acceso a Manhattan, por ejemplo, desde el Bronx y Westchester, por el Henry Hudson Parkway, por el puente de la 225, desde el Bronx hacia Queens, por los puentes Triborough y el puente Throckneck. Se hubiese aislado también Manhattan de New Jersey, tanto por el George Washington Bridge, el Lincoln Tunnel, el Holland Tunnel. Se hubiese aislado Manhattan desde Queens, tanto por el Triborough Bridge como por el Queensboro Bridge y el Midtown Tunnel. Se hubiese aislado Manhattan de Brooklyn, tanto por los 3 diferentes puentes que unen a Brooklyn con la ciudad de Manhattan o con la isla de Manhattan, el condado. Y después que se aislara, entonces se podía trabajar en los diferentes focos y manejar un universo más pequeño y más controlable. O sea, no había necesidad de dejar que una vez empezaron los focos de infección en la ciudad de New Rochelle, en el condado de Westchester, pasar al Bronx. Debió haberse cortado el acceso de inmediato hacia Manhattan y aislar ese foco de infección y trabajar de manera controlada con eso. Debió haberse aislado Manhattan cuando empezaron los primeros casos en Manhattan y haber aislado Manhattan de los otros 5 condados. ¿Qué sucede? Que los otros condados están unidos a grandes territorios. Por ejemplo, Staten Island no está unido a Manhattan. Para ir de Manhattan a Staten Island hay que utilizar un ferry. Pero, ¿qué se hizo? Se dejó todo que corriera. Al contrario, hubo autoridades que lo que hicieron fue negar la realidad e invitar a la gente a que fueran a celebrar el Año Nuevo Chino en Chinatown. Señores, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. La otra cosa que le quiero decir con respecto a eso es que una vez se aislaran los diferentes condados, el más lejano a Manhattan es el condado de Staten Island. Y si se hubiese aislado o se hubiesen puesto control, no hubiese ni un solo caso en Staten Island. Los casos más delicados hubiesen sido los de Queens, Brooklyn y el Bronx. Pero se hubiese podido enfocar en el área del Bronx y Westchester, que están unidos. Le digo lo de Queens, Brooklyn y Brooklyn sobre todo, por el hecho de que el condado de Queens y Brooklyn tienen acceso por tierra, aparte de tener acceso por pequeños puentes y carreteras.
pero los dos condados en su conjunto están unidos a Long Island. Y Long Island tiene dos condados, el condado de Nassau, que es el más cercano a Queens, y el condado de Suffolk, que es el último condado en la isla llamada Long Island. O sea, tenemos en Long Island el condado de Suffolk, más cerca de Queens, el condado de Nassau. Entonces tenemos a Queens y tenemos al sur de Queens el condado de Brooklyn. Pero vuelvo y repito, si los focos de infección empezaron a aparecer primeramente en Westchester, si aislábamos esos condados que estaban todos conectados por puentes y el de Brooklyn y Queens conectado con Manhattan por puentes y túneles, esto se hubiese podido manejar de una manera diferente y no hubiese tenido que decretarse una cuarentena tan prolongada. Se hubiese podido hacer en 2 días antes de un fin de semana, más los 2 días de un fin de semana para que no afectara tanto a las empresas. En 4 días se pudo haber empezado a controlar. No digo que se iba a resolver en 4 días, pero si hubiese empezado a controlar el contagio. No sé por qué no se pensó en eso. En inglés hay un dicho que dice, out of sight, out of mind. Cuando usted no tiene la vista puesta en algo, no tiene su mente puesta en algo. Eso es lo que quiero decir. Y aquí alguien no tenía la mente puesta en este problema. Vamos a continuar después de la pausa. Desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio, les invitamos a ver lo que pasa en América. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Reportajes, análisis, entrevistas y comentarios. Lo que pasa en América. Domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal, la señal que nos une. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Muy bien, gracias por estar ahí. Esto es Lo que pasa en América. Mi nombre es Pascual Pérez. Le estaba diciendo que Manhattan es una isla. De los 5 condados de la ciudad de Nueva York, Manhattan es el condado más pequeñito. Es apenas una isla que tiene unas 300 calles de norte a sur. Se puede recorrer si no hay tráfico en una cuestión de unos 30 a 35 minutos, de norte a sur. De este a oeste son algunas 12 avenidas en el punto más ancho. O sea, Manhattan es una isla pequeña y aunque contiene muchos rascacielos y muchos edificios, en Manhattan vive apenas 1.6 millones de personas. Los condados más con mayor cantidad de personas están, por ejemplo,
Queens con 2.2 millones de habitantes, Brooklyn con 2.5 millones de habitantes, el Bronx con 1.4 millones de habitantes y Staten Island con un poquito menos de medio millón de habitantes. Entonces yo vuelvo y les recuerdo, si se hubiese aislado la isla de Manhattan, los contagios hubiesen sido mucho menor. Y en el caso, por ejemplo, de New Jersey, que ya son más de 34,000 contagiados, yo no dudo que muchos de esos contagiados hayan originado en Nueva York. ¿Por qué? Porque muchas personas que viven en New Jersey trabajan en Nueva York, pero una enorme cantidad. Y también muchas personas que viven en Nueva York van a trabajar en New Jersey en las factorías que allí todavía quedan, ya que las mayorías de factorías de Manhattan han desaparecido. Entonces, les decía también que en el caso de Queens y Brooklyn están unidos a los condados de Nassau y Suffolk, o sea, era la zona más poblada. Yo creo que los contagios de Nueva York empezaron desde el norte, viniendo por el Bronx y está unido al condado de Westchester, y eso se pudo haber aislado. Y los de New Jersey vinieron de Manhattan. Los de Queens pudo haber venido por dos vías, tanto por Manhattan como por el aeropuerto Kennedy, donde vinieron muchas personas. Ustedes recordarán que el presidente Donald Trump, tan pronto se detectó el primer contagiado, los primeros dos casos aquí, suspendió los vuelos desde la China, la región de Wuhan, hacia Nueva York, generando críticas hacia todos los Estados Unidos, de hecho, no solamente Nueva York, también California y demás, generando la crítica de todos los dirigentes demócratas, quienes lo llamaron exagerado, histérico, racista y muchísimos otros epítetos, cuando lo que se buscaba era tratar de proteger a los americanos de la pandemia y especialmente del foco principal, que en ese tiempo era solamente la China. De ahí para acá, esto ha ido demasiado rápido. Como decimos en República Dominicana, esto ha ido a millón y no ha habido forma de detenerla. Una diferencia importante entre cómo se manejaron los casos de la tragedia del 9/11 al caso de ahora fue que se trabajó rápido. Por ejemplo, Rudolph Giuliani recibía muchas críticas de sus opositores porque él siempre estaba tratando de estar anticipado a los problemas. Cuando ocurrieron los ataques de 9/11, ya Rudolph Giuliani había mandado a restringir el acceso a muchos de las áreas acá de mucho significado, como la alcaldía, el área del Consejo Municipal y demás. Él tenía un control bastante amplio, el área de los edificios federales estaban fuertemente custodiados. Por esa razón, quizás la manera más práctica que encontraron quienes perpetraron los ataques fue por el área, por la vía aérea. Pero Giuliani siempre tenía eso, él estaba antes, por delante de los problemas. Eso me recuerda el hecho de que un autor que habla acerca del manejo de situaciones, llamado Steve Covey, siempre dice que los problemas rutinarios hay que andarle por delante. Y dice que a los problemas rutinarios hay que tratarlos como problemas importantes. Dice que los problemas importantes hay que tratarlos como problemas urgentes antes de que se conviertan en urgentes. Dice que los problemas urgentes hay que tratarlos como emergencias antes de que se conviertan en emergencias. Dice que las emergencias hay que tratarlo como una crisis antes de que se convirtieran en crisis. Y las crisis hay que manejarlas como catástrofe antes de que se llegue a una catástrofe. Señores, en este caso no se hizo nada de eso.
no se prestó atención. Y ahora está todo el mundo pidiendo ayuda. Con mucha razón pidiendo ayuda. Pero se pudo haber, cuando el problema era pequeño, como dice Giuliani, entonces hay que abrumar el problema, no dejar que el problema abrume a uno. Cuando el problema era pequeño, había que abrumar el problema, no dejar que el problema abrumara a la ciudad. Cuando era un problema pequeño, había que tratarlo como si se tratara de una emergencia. Y cuando se convirtió en una emergencia, había que tratarlo como si fuera una catástrofe. No esperar que se convirtiera en una catástrofe. Porque ahora estamos en un verdadero atolladero y ahora no hay luz al final del túnel. Los expertos han estado dando diferentes opiniones. Y yo siempre le digo a las personas que conozco que escuchen a los expertos, pero que tomen sus propias decisiones, porque los expertos también se equivocan. Vamos a la pausa y regresamos con el siguiente segmento. Desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio, les invitamos a ver Lo que pasa en América. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Reportajes, análisis, entrevistas y comentarios. Lo que pasa en América. Domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal, la señal que nos une. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Muy bien, gracias señores por estar aquí en Lo que pasa en América. Mi nombre es Pascual Pérez y estoy tratando de darle un enfoque diferente a lo que la mayoría de los medios de comunicación están dando y por eso no estoy yo contando víctimas aquí. Terminamos el segmento anterior hablando del papel de los líderes y cómo yo les exhortaba a que ustedes se preocupen por estar ustedes a salvo. Porque número uno, los expertos se equivocan y número dos, los líderes también se equivocan. Tres, los políticos tienen su mente en otra cosa. Algunos tienen su mente solamente en aparecer en cámara. Cuando muchas personas empiezan a cuestionar cuál ha sido el rol del presidente, yo sí le quiero decir que desde el mes de enero el presidente ha estado prestando la atención a este asunto, a pesar del juicio político que envolvió gran parte de su atención, aunque él diga lo contrario, y los recursos. Sí, él formó un equipo de seguimiento al coronavirus, pero como yo les dije al principio, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, el presidente no es quien manda en un estado, no manda en la Florida, ni siquiera manda en el Distrito Federal de Washington. El Distrito Federal de Washington lo rige una alcaldesa.
El estado de Nueva York se rige por el gobernador Andrew Cuomo y por la legislatura estatal. La ciudad de Nueva York se rige por el alcalde de la ciudad, que es Bill de Blasio, y el consejo municipal, que es quien toma las decisiones de aprobar regulaciones en la ciudad de Nueva York. El presidente no puede ingerir en los asuntos ni del estado ni de la ciudad. Está prohibido. Fíjense que tan pronto Donald Trump dijo que le gustaría poner una cuarentena a los estados de Nueva York y New Jersey. De inmediato el gobernador Cuomo dijo, eso es ilegal. Y tenía razón, que es ilegal, pero debieron de haber trabajado juntos y haber parado el flujo de personas hacia Nueva York y desde Nueva York hacia los otros estados, porque ahora todo el mundo en el país entero tiene o conoce a alguien en Nueva York. Todo el mundo. Y hay miles de personas quienes se han ido a otros estados y muy probablemente también se han llevado el virus para allá. O sea, Nueva York sirvió, en mi opinión, y esto es solo una opinión, en parte como un vehículo de propagación del virus hacia otros estados. Aquí vienen mucha gente de New Jersey, vienen mucha gente de Pensilvania a trabajar todos los días. Viene gente todas las semanas del estado de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Hay una gran cantidad de neoyorquinos que van y vienen con frecuencia. En la Florida también. Así que yo no dudo que Nueva York fuera el foco que causó la mayor cantidad de propagación de infección hacia los demás estados. Además de que Nueva York tiene 3 grandes aeropuertos en el área. El JFK, el John F. Kennedy, el aeropuerto de La Guardia y el aeropuerto que está en New Jersey, en Newark, el Liberty, que también es un aeropuerto grande, pero pertenece a lo que se llama los aeropuertos del área de Nueva York. Cuando se hace una búsqueda en un lugar de pasajes, aparece el aeropuerto de Newark como un aeropuerto del área de Nueva York. Pero bien, les decía, el presidente tiene limitaciones en cuanto a qué puede hacer, a menos que el gobernador y el alcalde le soliciten la ayuda. Y hasta ahora, él ha estado tratando. Ha mandado miles y miles de ventiladores hacia el estado de Nueva York. Ha mandado ventiladores al estado de California. Mandó el barco hospital hacia California, en el cual el gobernador Newsom fue muy agradecido. Mandó el hospital, barco hospital hacia la ciudad de Nueva York, donde está aquí anclado. Prestó el cuerpo de ingenieros del ejército, quienes empezaron a fabricar y completaron un hospital provisional en el Jacob Javits Center, el centro de convenciones más grande que existe en Nueva York. Facilitó la Guardia Nacional, ha mandado miles y millones de pruebas del coronavirus. Declaró Nueva York área de desastre, donde liberó ayuda federal inmediata, y a FEMA, la Agencia para el Control de Emergencias de Estados Unidos. Proporcionó ayuda logística, envió más de 200 ambulancias, envió millones de máscaras y equipos, que lo que le llaman PPE, medicamentos y millones y millones, miles de millones de dólares. Desde luego, ha habido una manipulación de la información donde las enfermeras han estado protestando porque no reciben las máscaras que fueron enviadas por el gobierno federal.
Y cuando se le preguntó al gobernador, este dijo, sí, tenemos muchos equipos y máscaras en los almacenes, pero se necesitan en los hospitales, no en los almacenes. Tiene ventiladores y están en los almacenes también. Pero más que necesitar esos equipos, se necesitaba una estrategia de contención. No esperar a que ocurriera el famoso pico, porque esto no es que automáticamente cuando llegue mediados de abril van a empezar a descender los casos. Eso no se va a desaparecer solo. Eso se necesita accionar. Y no importa cuántos médicos vengan, se va a detener cuando se utilice la estrategia apropiada. No es porque un experto diga que va a haber X cantidad de bajas y víctimas. Ninguna de estas ayudas que yo le he estado mencionando va a servir de nada si no se hace lo que hay que hacer para detener la propagación de este virus. Esa ayuda va a ser como echar agua en un barril sin fondo. Así que regresamos. Desde Washington, Nueva York, República Dominicana y todo el hemisferio, les invitamos a ver Lo que pasa en América. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal. Reportajes, análisis, entrevistas y comentarios. Lo que pasa en América. Domingos de 4 a 5 de la tarde por Supercanal, la señal que nos une. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Muy bien, señores, les decía en el segmento anterior que lógicamente hay personas que no entienden cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos ni los gobiernos de los diferentes estados. La Constitución de los Estados Unidos explica de manera clara cuáles son las limitaciones aquí. Con respecto a la ayuda que ha estado dando el gobierno federal, número uno, el gobierno formó una fuerza, un grupo, un comité, una comisión, vamos a decir, para trabajar con esto del coronavirus ya desde enero. En febrero puso a cargo de esa comisión al vicepresidente Mike Pence. Los expertos del Instituto Nacional de Salud han estado trabajando con esto, asesorando al presidente. Cuando yo digo los expertos del Instituto Nacional de Salud, les vuelvo a recordar lo que le dije en el segmento anterior, de los expertos. No importa lo que digan los expertos, cuando ustedes vean que se esté poniendo negro el cielo, busquen dónde guarecerse, porque los expertos también se equivocan. Hablamos también acerca de la ayuda que el gobierno federal del presidente Trump envió a California, donde a diferencia del gobernador de Nueva York, el de California se ha rehusado a criticar al presidente Trump y por el contrario le ha expresado su
su mayor agradecimiento por toda la ayuda recibida, a pesar de que California ha recibido mucho menos ayuda que Nueva York. California ha manejado mucho mejor el problema que Nueva York. Fíjense en algo, California es un estado mucho más grande que Nueva York. El estado de Nueva York tiene aproximadamente algunos 18, 19 millones de habitantes. California tiene 42 millones de habitantes. Aquí hay 113,000 casos de personas infectadas. En California no llegan a 15,000. California está más cerca de China que Nueva York y tiene una comunidad china mucho más grande que Nueva York. Sin embargo, allí hay apenas 15,000 casos. Aquí hay, en el estado de Nueva York, 113,000 casos y siguen sumándose. Hay que ver qué ha pasado en Nueva York, que no se han tomado las medidas correctas. Yo dije en una ocasión anterior que tan pronto se detectó que venía esa pandemia, empezaron a aumentar los casos. La ciudad de Nueva York, además de ser el condado más pequeño de